Bienvenido a otra entrega de Semiología Veterinaria. Hoy vamos a abordar el tema de exploración clínica en el sistema genitourinario. Específicamente vamos a ver lo relativo al aparato urinario. La exploración del aparato urinario que les propongo implica la misma metodología con la reseña, la historia y también considerando el anamnesis, estableciendo la posible existencia de fenómenos como poliuria, polidicsia, polaquiuria, anuria, escuria, estranguria, digamos signos específicos del área urinaria. Digamos interpretando sus formas de presentación, el valor semiológico que eso pueda tener para orientarnos a un diagnóstico preciso. El examen físico implica recordar aspectos de anatomía y fisiología para poder realizar una exploración física de riñones, ureteres y vejiga urinaria. Muy importante en el área de evaluación del aparato urinario, la realización de diagnósticos complementarios o diagnósticos paraclínicos. Importante en las diferentes especies el poder dominar la técnica del sondaje uretral para una mejor toma de muestra oportuna que permita el análisis de orina. En otro tema vamos a abordar lo relativo a la exploración especial del aparato reproductor. Y otro aspecto a tener en cuenta es lo relativo a la radiología del aparato urinario. Considerando factores que puedan afectar el valor diagnóstico de la radiografía y las diversas técnicas como son urografía, neumocistografía, radiografías de contraste en general para establecer un mejor diagnóstico. Tenemos que manejar una serie de términos especializados para el área del aparato urinario. La anuria sería la falta persistente de la micción, prácticamente con cero micción. La distopia es la movilidad anómala o pendular de los riñones, que puede ser mucho más evidente en caso de enflaquecimiento grave o aumentos de volumen significativos en el riñón que puedan hacerse evidentes incluso a simple vista. La disuria es una micción difícil con esfuerzos visibles y prolongados, donde va acompañado de esfuerzos también de la prensa abdominal. La estranguria es una micción también difícil, lenta, muy dolorosa. La incontinencia, también llamada enuresis, es la micción o instilación que puede ser poca o en chorro fuerte cuando hay hipertonía de la vejiga. Escuria es la retención de orina acompañada de esfuerzo y donde falta persistentemente la micción a pesar de que la vejiga está repleta. La micción es como tal la expulsión de orina. La oligoquisuria es la micción rara, digamos, que puede acompañar a fenómenos como sudores copiosos, diarrea severa, que ocasionan una disminución en el volumen de la micción de orina. La poliuria es una micción frecuente, la polidicsia es la sed persistente o frecuente, la polaquisuria es la micción anómalamente recurrente, sobre todo en estados irritativos. El tenesmo vesical es un esfuerzo constante y doloroso para orinar, que nos recuerda bastante al término ya utilizado de disuria. Dentro de la semiología veterinaria es importante recordar aspectos anatómicos y fisiológicos. Para detectar trastornos urinarios o renales en bovinos y ovinos, entre otros, en el examen clínico debemos considerar riñones,
pelvis renales, que en el caso de bovinos no está presente, no es evidente, los ureteres, la vejiga y la uretra. En la exploración podemos hacer palpaciones externas en, digamos, animales de compañía, es decir, especies pequeñas o animales juveniles, de especies de animales de granja grandes. La palpación interna rectal, que es para especies, sobre todo de granja, especies domésticas de granja, que permitan hacer la exploración rectal. Y las exploraciones radiológicas cobran una enorme importancia en el diagnóstico de problemas a nivel de aparato urinario. Entonces, en el caso de los companion animal, estaríamos hablando de animales de compañía, mascotas. La exploración radiológica es de extraordinaria importancia. Los aumentos de volumen originados por nefritis, problemas como hidronefrosis, tumores, pielonefritis, o van a originarnos un aumento de volumen significativo a nivel renal. Otro signo importante que debemos estar alerta es la detección de dolores, la distopia del riñón, como ya lo hablábamos, son posiciones anómalas, donde no deberían estar. Asimismo es importante explorar los ureteres y muy importante aún la vejiga urinaria, que implica en ocasiones hacer cateterismo y citoscopía, pues, inclusive para abordar con aparatos especiales para abordar y obtener imágenes de la vejiga directamente. Y el último elemento dentro del aparato urinario que debemos digamos tener en cuenta sería la uretra. Los riñones bovinos son lobulados, a diferencia, por ejemplo, del equino. Cada riñón tiene alrededor de 18 o 20 lóbulos, y en la parte, digamos, central, en el ilio, la vena es craneal, la que está pintada de azul. La arteria es central, está en rojo, y el uréter es caudal, lógicamente va hacia la vejiga urinaria. El riñón izquierdo, por lo general, en rumiantes está desplazado a la derecha del plano mediano, ubicándose más caudal y ventral al riñón derecho, sobre todo por la presión del rumen. Es muy característica de esta posición. El riñón izquierdo en general es muy móvil y penduloso, constituyendo un órgano peritoneal que se conoce como riñón flotante. Entonces, para detectar trastornos genitourinarios en todas estas especies, ya vimos aspectos que son importantes. Vamos a recalcar el siempre considerar en lotes o rebaños las edades, la alimentación, detalles como parto, si está en lactación, para establecer entonces un apropiado interrogatorio a los encargados de los animales, obtener reseñas y anamnesis apropiados. Debemos también tomar en cuenta razas, especies, edades, pesos y sexos que puedan ser más susceptibles a un animal. Por ejemplo, en el equino, la orina tiende a ser más turbia y filante, y también son bastante predispuestos a tener cólicos renales. Los cólicos nefríticos o por cálculos renales, llamados también urolitiasis, dichos cálculos, en gato es, digamos, característico de la especie la presentación del síndrome urológico felino. En perros dálmata tiene una alta predisposición a sufrir de problemas renales. Y en el caso de los machos, es más frecuente las obstrucciones uretrales debido a que la uretra en los machos es muchísimo más elongada, más prolongada, o tiene mayor recorrido que la uretra femenina. Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos diferenciales de raza, especie, sexo, etc. El anamnesis, como siempre, es importantísimo realizar un buen interrogatorio para tener un buen histórico, buenos antecedentes.
bastantes datos que vayan facilitando la realización del trabajo semiológico. Tener en cuenta aspectos como polidiccia, la presencia de poliuria y otros signos que son marcadamente especiales del área urinaria. En la exploración renal es importante tener en cuenta en la semiología física o la exploración clínica el uso de observación, palpación, pruebas funcionales como es por ejemplo la depuración o aclaramiento, y el uso de métodos complementarios como serían la radioscopía radiográfica, la pielografía y recordar, siempre tener en cuenta que los órganos urinarios pues son fundamentalmente el riñón, los ureteres, que son los que conducen la orina hacia la vejiga urinaria, y la uretra, que es la vía de eliminación final. Recordar que los riñones están constituidos por una cápsula externa, el área de corteza donde están los glomérulos y túbulos, tanto proximales como distales. Igualmente es importante recordar la médula, donde está el asa de Henle con sus asas descendentes y ascendentes. Y la pelvis renal, que como ya les mencionaba, en el caso del bovino, no está presente. La unidad funcional del riñón se llama nefrona y está conformada por el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, así como los tubos colectores. Se calcula que hay alrededor de 1 millón de nefronas por cada riñón. Desde el punto de vista de diferencia anatómica, el riñón equino posee una destacada simetría, donde el derecho, deben recordar que siempre tiene forma de corazón. Pesan alrededor de 700 gramos, producen de 2 a 11 litros por día de orina y pueden hacer micción o expulsión de la orina 4 o 6 veces por día en promedio. Tomar en cuenta su ubicación en las últimas costillas en el caso de equino. El riñón bovino, como ya lo dijimos, es lobulado, a diferencia del equino, que no se evidencian lobulaciones. En el caso del bovino sí es evidente. También pesa alrededor de 700 gramos, puede producir de 8 a 22 litros por día de orina y orinan alrededor de 9 veces por día. Ubicación alrededor de vértebras lumbares de la segunda hasta la L4. El riñón porcino es arriñonado, pesa alrededor de 200 gramos, produce de 2 a 6 litros de orina al día y la frecuencia de la orina es muy frecuente. Ubicación alrededor de L1 hasta L3. Hablemos ahora de la maravillosa función de los riñones. Podemos resumirlo con estas figuras que tenemos acá en colores. La función fundamental del riñón es hacer un sistema de filtrado. Esa es su principal función renal. Pero eso implica luego una serie de pasos que pueden ser desde la secreción de metabolitos y sustancias tóxicas hasta la reabsorción de sustancias útiles como minerales y otras sustancias. Entonces, digamos, dentro de las funciones del sistema urinario estaría eliminar desechos y tóxicos, contribuir con el equilibrio ácido-básico, permitir la homeostasis hidroelectrolítica. Produce también en los riñones producida la eritropoyetina, que tiene o regula la eritropoyesis, es decir, la elaboración de glóbulos rojos. Igualmente tiene una función endocrina, ya que permite regular la presión arterial. Igualmente contribuye en la regulación del metabolismo de la vitamina D3. Y como ya les decía, la reabsorción o recuperación de sustancias de importancia desde el punto de vista de homeostasis o bien sea nutricional. El riñón, ¿qué debe filtrar? Bueno, debe permitir el paso de agua, algunos iones,
glucosa, es decir, azúcares, la excreción de urea y también de cuerpos cetónicos cuando estos están aumentados. ¿Qué no debería en condiciones normales filtrar el riñón? Albúminas, la hemoglobina, o sea, que está presente en los hematíes o glóbulos rojos. No debería ser filtrado tampoco proteína, ni mucho menos células sanguíneas. El sistema endocrino en el riñón es vital, ya que regulan la reabsorción. A través de la aldosterona permite la reabsorción de sodio. La hormona antidiuretina, la ADH, la reabsorción de agua, permite la reabsorción de agua. Está un factor que se llama natriurético atrial, que evita la reabsorción de sodio o el exceso. Y también tiene que ver con la elaboración y la función de la paratormona para la reabsorción de calcio. Y quienes regulan el filtrado o ayudan a regular el filtrado son la adrenalina, que se producen, como bien lo saben, en las glándulas adrenales. Permite una vasoconstricción aferente y disminuye, digamos, la filtración glomerular. En cambio, la angiotensina también produce vasoconstricción a nivel eferente y aumenta la filtración glomerular. Desde el punto de vista de inspección, en el examen clínico pudiéramos notar a simple vista, como lo ven en esta figura, un aumento de volumen significativo a nivel de riñón. En este caso es una nefritis purulenta donde se ve el abultamiento en el ijar derecho. Es notorio el aumento de volumen en este animal. Veamos el otro caso. Vemos un abultamiento de la vejiga urinaria bien evidente que inclusive se prolonga hasta prácticamente la zona del cartílago external. O sea, abarca abdomen y llega prácticamente hasta el pecho. ¿Ok? Porque hay una retención urinaria y con ella entonces el abultamiento de la vejiga urinaria. Veamos en este caso un equino que también tiene un edema significativo. En este caso es una nefrosis, un daño severo a nivel renal y se produjo una hidronefrosis, en este caso del equino. También puede ocurrir en las nefritis purulentas, donde digamos a simple vista, digamos a la inspección, podemos detectar algunas anomalías que si bien no son comunes, pudiesen orientar al clínico. Para el examen de orina, en el caso del macho, bueno, se masajea el área de prepucio para hacer la toma de muestra luego de la estimulación. En el caso de las hembras también se puede acariciar el área genital a nivel de vulva y pudiéramos obtener, pero en otras ocasiones es necesario hacer el sondaje. Observen en este caso en la figura inferior cómo se sostiene el pene con una gasa y se le colocó una sonda que pueden ver ahí que tiene unas rayas. Entonces este animal está sondeado y se fija el pene con una gasa para evitar daño a nivel del área. Luego que tenemos la muestra de orina, pues entonces podemos hacer diversos análisis, entre ellos aquí les estoy mostrando la detección de cristales en el caso de cálculos o urolitiasis, cálculos renales. Podemos establecer el origen, qué tipo de cristal, qué tipo de mineral está ocasionando el problema de urolitiasis. Pero asimismo podemos hacer un perfil bioquímico de la función renal. A nivel de orina podemos realizar exámenes físicos y químicos. Dentro de los físicos estarían el volumen de orina, el color, aspectos como la densidad, la osmolaridad, y dentro de los aspectos químicos, vital, fundamental, establecer el pH de la orina, diagnosticar si hay presencia de proteína y de glucosa en altas cantidades.
En general, los carnívoros, por el consumo de carne, el pH tiende a ser ácido, alrededor de 2 a 4, ya que tiene una dieta netamente cárnica en el caso de carnívoros, con presencia de fosfato de sodio y calcio. En el caso de los herbívoros, el pH de la orina tiende a ser alcalino, debido al consumo de vegetales y la presencia de carbonato. La densidad de la orina en caninos y felinos estaríamos hablando de alrededor de 1.015 a 1.045. En el caso de felino llega hasta 1.060 de densidad. Dentro de las pruebas dinámicas funcionales que podemos realizar en orina, a nivel de laboratorio, estarían las funciones glomerular, que es básicamente la prueba con aclaramiento de la creatinina. Y dentro de la prueba de función tubular está la prueba de aclaramiento del pAH o ácido paraminohipúrico y la prueba de excreción de la fenolsulfonato taleína, que es otra prueba para hacer la evaluación de la función tubular. Dentro de los exámenes de orina que podemos realizar inclusive a nivel de campo estaría la interpretación del color de la orina. En el extremo izquierdo de la pantalla pueden ver una orina muy acuosa, que implicaría una poliuria, bastante fabricación muy diluida de la orina, la amarilla clara y ámbar, que es normal, y colores que pueden llegar a brandy o café, que podría indicar presencia de pigmentos tisulares. Eso desde el punto de vista de interpretación del color. Además, dentro de la transparencia de la orina podemos establecer varias categorías. Por ejemplo, claro, leve, opalescencia o nubosidad difusa puede implicar una enfermedad renal. La nubosidad debido a hojuelas o a escamas finas puede indicarte cistitis. Una opacidad pronunciada con láminas grandes implicaría una grave pielonefritis purulenta. Y una orina conteniendo sangre, como está en el lado derecho de la pantalla, implicaría hematuria. Y una hemoglobinuria, que es la presencia de pigmento de la hemoglobina, o sea que no implica la presencia de glóbulos rojos, como en el caso de la hematuria, que sí es sangre completa, sino que solamente estaríamos hablando del pigmento de los glóbulos rojos, la hemoglobina, y por eso se llama hemoglobinuria. También podemos ver mioglobinuria, que es cuando hay daño muscular severo, que es muy común en los equinos, como lo vamos a ver más adelante. Dentro de los exámenes de la orina es importante también ver todas estas pruebas. Hay tiras reactivas, el LAFTIC tiene varios elementos donde puedes con una sola tira medir la gravedad de presencia de glucosa, cuerpo cetónico, pigmentos biliares, la bilirrubina, la presencia de proteína, que sería grave, nitritos también, en alta cantidad sería indicación de una posible intoxicación, la presencia de leucocitos, que implicaría una presencia de infecciones, sangre que no debería estar en orina también es grave, y te da la medición de pH e inclusive la densidad. Acá les traigo a colación una vieja conocida, que es el diagnóstico de cetosis con las tiras reactivas para detectar beta-hidroxibutirato en orina. Se toma la muestra de orina en vaca fundamentalmente en las primeras semanas del parto, y con ello podemos establecer si esa vaca tiene un problema de acetonemia. Igualmente, en los exámenes de orina existen kits para hacer la estimación de infecciones bacterianas en orina. El Uricult es una marca alemana que puede servirte para tener una estimación de gravedad de infecciones urinarias. Esta otra prueba, que es la determinación semicuantitativa de la urea en suero por la prueba de Urastrap, que va con una escala de color y donde puedes medir, digamos, la cantidad de urea de forma semicuantitativa. Otro aspecto fundamental en
en el examen de orina es el examen microscópico para encontrar, analizar no solamente los cristales que ya les mostré anteriormente, sino la presencia de bacterias y otras anomalías, cilindros de glóbulos blancos, bacterias. Importante destacar la leptospira, es una enfermedad de alto riesgo para veterinarios, granjeros y personas que trabajan, digamos, en ganadería y otras áreas, sobre todo en el área de cerdos. Es una enfermedad de alto riesgo que, aparte de producir abortos, puede producir también infecciones severas en humanos, donde afectan los riñones incluso con daños irreversibles. Entonces, los glóbulos rojos, la presencia indicaría problemas graves, la presencia de cristales, cilindros, células epiteliales de descamación. Y en el caso de cerdos, por ejemplo, podemos conseguir el parásito como el Staphylococcus dentatus, que es bastante característico y particular del cerdo. Importante recordar con este diagrama de los genitales bovinos, la estructura que está marcada con A es el orificio uretral que te conduce finalmente a la vejiga, pero hay que tener cuidado porque en el piso de la vagina vamos a conseguir un elemento que está marcado con la letra C, que es el divertículo suburetral, que hay que tener mucho cuidado cuando se coloque la sonda para no dañar y colocar la sonda en el divertículo suburetral. Tener en cuenta que la entrada de la uretra está por delante del divertículo suburetral, también en el piso de la vagina, para poder hacer un sondaje uretral exitoso. Para la evaluación del sistema genitourinario, aparte de todas estas técnicas de inspección, ya les mencionaba que la palpación puede ser muy importante para hacer la exploración externa en pequeñas especies o, por ejemplo, en pequeños rumiantes, o en el caso de becerros o bucerros, o en el caso de potros, pudiésemos hacer en animales juveniles una palpación externa, pero es más frecuente hacerla en felinos y caninos. Para ver cualquier signología urinaria, como sería dolor, cualquier distopía, es decir, cualquier ubicación anómala de los riñones, cualquier aumento de tamaño. Y en el caso de las grandes especies, ahí tenemos la facilidad de hacer la exploración o palpación rectal, ya sea en equinos o en bovinos o en búfalos. Podemos explorar también los riñones para establecer si están dentro de los parámetros normales. En pequeñas especies cobra enorme importancia el uso de métodos de diagnóstico para clínicos o complementarios, como serían la radiología, la ecografía, la radiografía de contraste e inclusive la neumocistografía, donde utilizas el aire para establecer diferenciales a nivel de la vejiga urinaria. A nivel de riñones, entonces es importante establecer su tamaño, su ubicación, dolor, si hay distopias, es decir, alteraciones en su posición, si hay cambios en la consistencia o en la superficie. Acá podemos ver también cómo se palparían los ureteres, están en negro, y la vejiga urinaria, que también está en negro, que por vía rectal en grandes especies podemos tener acceso. Los métodos de diagnóstico para clínicos complementarios ya los mencioné, entre otros la radiología, la radiografía de contraste, para establecer un mejor diagnóstico. Entonces, ya después de establecidos los anamnesis, si hay disuria, enuresis o incontinencia urinaria, o problemas de hematuria, o polaquisuria, o tenemos vesical, hacemos la exploración clínica, donde podemos utilizar la succión y fluctuación, además de la percusión.
luego de haber realizado palpación y todo esto. Y como ya lo he mencionado, hacemos uso, sobre todo en pequeños animales, de los métodos paraclínicos complementarios, como serían, por ejemplo, la radiografía de contraste, la neumocistografía, la citoscopía y la ecografía. Acá tienen un ejemplo de neumocistografía. Observen acá, llena de aire la vejiga para dimensionar bien sus paredes y la presencia o no de cuerpos extraños. Acá está otra radiografía de contraste. Acá está la ecografía, acá se ve la imagen. Y acá pueden observar la cistografía citoscopía, perdón, que se realiza con la ayuda del citoscopio para ver imágenes directas de la vejiga urinaria. En la palpación rectal, aquí tienen los principales órganos a tener en cuenta para establecer el diagnóstico urinario. Aquí está una muestra de diversos tipos de sondas para uso en pequeñas especies, en felinos y caninos. Acá tienen sondas uretrales para equinos y también en bovinos. La de la izquierda superior es equina y las derechas, las que están a la derecha, acá están en